Decía, habíamos terminado de ver las operaciones entre subespacios, que vimos dos: la intersección, la suma, y un caso particular de suma que era la suma directa. Entonces, más o menos tenemos una idea de cómo trabajar cada cosa. Si uno quería trabajar con la intersección, en general se trabaja con las ecuaciones implícitas de los subespacios, se unen todas las ecuaciones, y después ahí ya queda un sistema que, si necesito hallar una base de la intersección, resuelvo el sistema y obtengo los generadores de la intersección, ¿no? Y para el caso de la suma, lo que había que hacer era trabajar con los generadores, uníamos los generadores de todos los subespacios que estoy sumando, digamos, y después me fijo si ese conjunto era LI o no. Si es LI ya es una base, y si no, tendré que descartar los vectores que se pueden escribir como combinación lineal de otros hasta llegar a un conjunto LI. Y así tendría una base de la suma. Y estaba el caso particular de la suma directa, que es cuando la intersección de los subespacios que estoy sumando tienen como único elemento común el vector nulo del espacio en el que están. Se llamaba suma directa. Bueno, nos falta ver todavía un poquito más. En particular nos falta ver esto, que se llama producto interno, que se puede pensar, como está definido acá en el trabajo este que tenemos, como una operación que toma dos vectores de un espacio vectorial y devuelve un número, como dice acá, un número real, por ejemplo, ¿no? O se puede pensar como una función también. En muchos libros van a encontrar que este producto interno está definido como una función, donde sería algo así. Acá vamos a empezar a escribir ya. Por ejemplo, en muchos libros van a ver que el símbolo que se utiliza para producto interno es el de unos corchetes medio especiales que son así. Entonces acá, dentro de esos corchetes especiales, que a veces se llaman brackets, se ponen los dos vectores con los cuales yo voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá trabajamos los vectores U y B. Yo acá haría el producto interno entre U y B. Bueno, si yo quiero ponerlo genérico, como por ejemplo, vieron cuando uno escribe F en funciones de variable real y dice, bueno, esto tiene un dominio. Por ejemplo, estoy trabajando con las funciones de análisis 1, que el dominio es la variable real, este está incluido entre los reales, ¿no? Y esto va en un codominio, acá ya me salió medio torcido, que el codominio podría ser, por ejemplo, los reales, ¿no es cierto? Bueno, esto, si lo pienso como una función, puedo pensar que mi dominio sería el producto cartesiano del espacio donde estoy trabajando, que lo llamamos B, por sí mismo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Porque ¿se acuerdan cuando uno tenía un producto cartesiano de dos conjuntos, por ejemplo? Los elementos de ese producto cartesiano eran pares ordenados. Bueno, acá puedo pensar, como tengo que tomar dos vectores para aplicar esa operación, para aplicar esa función, entonces puedo pensar, mi dominio son pares ordenados de vectores, que son los que voy a tomar y voy a hacer el producto ese, ¿no es cierto? Este sería el dominio. Y el codominio, entonces, serían los reales. O sea, me devuelve un número real. O sea, lo puedo pensar entonces también como una función. Aparte de, como dice acá, como una operación, también puedo pensar una función que tiene que cumplir estas propiedades, que esto es lo importante, digamos, ¿no? Bueno, una propiedad es que ya son, fíjense que son exactamente las mismas, porque de hecho el producto escalar que conocemos nosotros en R2 o en R3, ese producto escalar es un producto interno. Es un caso particular de producto interno, que es el que conocemos nosotros, pero hay otro, digamos, podemos encontrar otras fórmulas, otras funciones, otras expresiones, digamos, que también son productos internos, y que lo importante es que tienen que cumplir estas propiedades. Las propiedades es, bueno, por un lado sabemos que es conmutativo, ¿no? O sea, es lo mismo hacer el producto escalar de U por B que B por U. Que es distributivo respecto de la suma, eso también lo sabíamos, ¿sí? Después hay otra propiedad que tiene que ver con una asociatividad. Esto
Fíjense, voy a poner un poquito más grande si puedo. Ah, no me va a dejar, a ver. Ahora sí, ahí. La propiedad 3 dice, si yo tengo, esto lo voy a poner como, se podría ver que es un poquito mejor, ¿no? Si yo tengo un vector que es alfa por u, y hago el producto interno por otro vector b, eso es lo mismo que, este alfa por u es múltiplo de u. Entonces dice, es lo mismo que hacer el producto interno de alfa por u y el resultado multiplicarlo por el escalar, ¿no es cierto? Que esto, por ejemplo, es con lo que uno a veces hace cuando, por ejemplo, hace el producto escalar en R3, ¿no? Donde uno muchas veces, supongamos que yo tengo esto, ¿no? No sé, 3 i más j, supongamos que este fuese un vector, ¿no? Este es un vector de R2 o de R3 es lo mismo. Y hago el producto escalar por otro. Supongamos que fuese por i. ¿eh? Así fácil. Entonces, ¿se acuerdan que uno lo que hacía? Decía, bueno, por ejemplo, tengo una forma que es, sumo los productos de los escalares que son las mismas componentes. Por ejemplo, esta es la componente que corresponde al versor i. Y acá tengo un 1. Como componente corresponde al versor i. Entonces hago 3 por 1, 3. ¿no? Y después sumaba las que corresponden a j. Como este no tiene j, sería más 1 por 0. Entonces no pongo nada, entonces me quedaba 3. Ahora, yo esto podría pensar, por ejemplo, decir, bueno, aplico la primera, en realidad la segunda propiedad, que es que es distributivo. Acá lo puse al revés, puse primero la suma, el primer factor, que está multiplicando un solo vectorcito. Acá pusieron primero el vector multiplicando la suma. Pero también podemos pensar, bueno, pero como es conmutativo, y ahí ya estaría usando la propiedad 1, en realidad esto no afecta para nada, entonces yo podría pensar que es 3 versor i, producto escalar versor i, ¿no es cierto? Acá estaría usando la segunda propiedad, que es distributiva respecto de la suma, más j por i. J por i. Ahí será distributiva, ¿no? Y uno acá en realidad cuando realiza, por ejemplo, la operación del primer término, dice, bueno, yo en realidad lo que estoy pensando es que tengo 3i producto escalar i, pero uno lo que hace es aplicar esa tercera propiedad de manera medio inconsciente, o sea, uno dice, bueno, pero i por i esto da 1, un versor multiplicado escalarmente por sí mismo, eso da 1, entonces me va a quedar 3 por 1, y ahí pongo este 3, ¿no es cierto? Entonces fíjense que uno, de manera implícita, cuando resuelve el primer término, normalmente uno no lo piensa, digamos, pero está haciendo uso de esta propiedad. Yo tenía 3 versor i por el versor i. Y en realidad lo que hago, digo, bueno, i por i, o sea que ahí ya estoy asociando. I por i da 1, entonces por 3 quedó 3. O sea que ahí estamos usando esta propiedad, que parece, uno cuando la ve escrita así, dice, no sé, nunca la vi, no, mentira, la vimos un montón de veces, nunca la usamos, o sea, nunca la usamos explícitamente, pero la usamos siempre implícitamente, ¿no? Y bueno, y acá tengo j por i, esto en este caso está a 90 grados, o sea que esto sabemos que son ortogonales a 0. Ahí me quedó mi 3. Bueno, esto sería entonces un comentario respecto a la propiedad 3. Y la propiedad 4 lo que dice es que el producto escalar o interno, digamos, de un vector por sí mismo no es negativo. No es negativo. Esto, ojo, es producto escalar del vector por él mismo. Porque, por ejemplo, uno después se olvida y dice, ah, sí, me acuerdo que había una propiedad que decía que el producto de vectores tenía que ser mayor o igual que 0, pero de un vector por él mismo, porque yo tengo u por b, esto sí puede darme negativo, si es u por b. O si son dos vectores distintos, el producto escalar me puede dar negativo. Pero si es el producto de él por sí mismo, entonces me queda no negativo. Que de hecho se acuerdan que esto, por ejemplo, con el producto usual, el producto escalar usual que conocemos nosotros, en R2, R3, ¿qué daba? Y esto daba, ¿se acuerdan? La norma o módulo del vector elevado al cuadrado. Esto era el módulo al cuadrado. U por U, módulo al cuadrado. Bueno, y aparte esta propiedad tiene un caso particular, digamos, que siempre se pone como en la misma propiedad, no se pone aparte, ¿no? Que dice que si ese producto escalar del vector por él mismo da 0, que dijimos podría dar 0, entonces eso quiere decir que el vector que estaba multiplicando era el vector nulo.
O sea, acá está el equivale, que está diciendo entonces, si yo tengo el vector nulo, lo multiplico por el mismo, me va a dar 0 el producto ese interno. Y si yo tenía dos vectores y el resultado de dos vectores que son iguales, ¿no? O sea, hago el producto interno del vector por el mismo y me da 0, entonces quiere decir que ese vector que estaba multiplicando era el vector nulo. Bueno, esas son las 4 entonces propiedades que tiene esta operación en cualquier espacio. En realidad, el producto interno también se puede definir para, fíjense acá dice, espacio vectorial real. Real quiere decir, acuérdense que los escalares que usamos son números reales. Pero yo les comentaba, hay espacios vectoriales donde, por ejemplo, yo puedo usar como escalares los complejos. Entonces ahí hay unas pequeñas modificaciones a las propiedades del producto escalar, ¿no? Porque hay que tener cuidado con los, con los conjugados, porque ahí podría haber, digamos, acá el alfa puede ser un complejo. Los mismos vectores pueden ser vectores que sean complejos. Entonces ahí hay alguna pequeña variante. Pero esta definición sirve para lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Que es trabajar en espacios vectoriales reales, que es lo que estamos trabajando hasta ahora, ¿no? O sea, siempre con escalares que son números reales. ¿Está bien? Bueno, también a veces se llama producto punto. Muchas veces lo van a ver en los libros como producto punto. Por ejemplo, a veces también, si usan, por ejemplo, calculadoras, o ahora hay programas, ¿no? Digamos, que hacen cálculos algebraicos, como puede ser, no sé, el Matemática, el Wolfram Alpha, el MATLAB, Maple, más antiguo, Derive, lo que sea, van a ver que, por ejemplo, del inglés es dot product. No sé si ven, DOT, el dot es el punto, pero el punto del símbolo ese, ¿no? Puntito que aparece en el producto interno o escalar, ¿no? Bueno, si uno, por ejemplo, generaliza el producto escalar que habitualmente usamos nosotros para R2, para R3, lo generalizamos a Rn de la siguiente manera. Decimos, bueno, estamos trabajando en Rn, tenemos vectores que tienen n componentes. Cuando trabajaba en R2, multiplicaba las primeras componentes entre sí y sumaba el producto de las segundas. Cuando tenía 3, lo que hacía era multiplicaba 3 componentes, digo en R3, multiplicaba las primeras componentes, sumaba el producto de las segundas, sumaba el producto de las terceras. Acá hago lo mismo, multiplicando las componentes respectivas, y voy sumando esos productos hasta sumar el producto de las enésimas componentes, xn por in. Entonces generalicé lo que conocemos del producto escalar. Ese producto lo vamos a llamar producto interno canónico, en Rn. ¿Está bien? Producto interno canónico. Normalmente los espacios vectoriales que están dotados, digamos, de un producto interno, donde está definido el producto interno, suelen llamarse espacios euclídeos, los que tienen un producto interno. ¿Por qué es necesario definir un producto interno para poder introducir en el espacio vectorial la noción de ángulo? Porque fíjense que nosotros todo lo que venimos trabajando hasta ahora no es necesario saber nada, es más, ni siquiera, salvo en la primera unidad, pero porque trabajábamos con los vectores de R2 y R3 y ya habíamos definido un producto escalar. Pero fíjense que desde que empezamos a hablar de espacios vectoriales más generales, nunca hablamos de ángulo de vectores. O sea, lo que hablábamos era de que se podían sumar, que se podía multiplicar un vector por un escalar, que se podían hacer sumas entre conjuntos de vectores, sumas entre subespacios, intersecciones entre subespacios, quiénes los generaban. O sea, hablamos de cosas mucho más generales, pero nunca hablamos, por ejemplo, del ángulo de dos vectores, nunca hablamos, por ejemplo, de decir que dos polinomios sean ortogonales, o sea, que sean perpendiculares, ¿no? Bueno, eso entonces aparece esta idea de ángulo, por ejemplo, entre vectores en Rn en general, a partir de definir un producto interno. Y entonces lo que uno hace
generalizamos ese concepto que hablábamos de perpendicularidad que teníamos en R2, R3. ¿Se acuerdan que cuando son perpendiculares los vectores uno dice son ortogonales? Bueno, ahora vamos a hablar de ortogonales, ortogonalidad. Y va a ser la misma condición que teníamos cuando trabajábamos con el producto escalar. De hecho, los ejemplos que vamos a ver nosotros, creo que todos o casi todos son utilizando el producto escalar canónico, el que conocemos de toda la vida, ¿no es cierto? Lo que dice es, si yo tengo un producto escalar que me da 0, eso equivale a decir que los dos vectores que estaban en el producto, que eran factores de ese producto, son ortogonales, ¿eh? O sea, entre comillas, perpendiculares. Es más general que la idea de perpendicularidad, porque la idea de perpendicularidad está asociada a algo más geométrico y más, quizás, sensible a lo cotidiano, a la imagen, a esa idea de, bueno, son cosas que tienen 90 grados. Entonces yo decía, no sé si tiene mucho sentido decir dos polinomios son perpendiculares, porque uno asocia imágenes, digamos, ¿no? Pero sí puedo decir dos polinomios son ortogonales, ¿sí? O sea, es una cuestión, si se quiere, semántica, porque uno puede decir, bueno, y si yo en lugar de decir ortogonal digo perpendicular, bueno, se podría, pero normalmente, digamos, lo correcto, lo formal y lo que se dice es que son ortogonales. Entonces, por ejemplo, dos matrices también pueden ser ortogonales, ¿eh? Y uno tiene como la idea en el fondo de que son perpendiculares, es una cosa rara, pero lo único que define que sean ortogonales o no es, ¿son ortogonales? Sí, solo sí, el producto interno da 0. ¿De qué cosa? De dos vectores, en el espacio en el que esté, no importa en qué espacio estoy. Eso entonces es una generalización, por eso uno primero ve siempre, incluso uno lo ve en primer año, ¿verdad? Vectores en R2, en R3, empieza a hablar del producto escalar, empieza a hablar de cuándo son perpendiculares, porque después, cuando llegamos a esta parte y a este momento de la carrera, digamos, y de la cursada, quizás podemos tener alguna idea previa ya, por lo menos sabemos que alguna vez vimos en R2, R3, y esto es algo que extiende esas ideas que teníamos en los conjuntos que veníamos trabajando anteriormente. Bueno, ¿para qué nos va a servir a nosotros trabajar con este producto interno? Porque vamos a definir un subespacio en particular, que es lo que se llama el complemento ortogonal de S, donde S es cualquier subespacio de B. Bueno, entonces, la idea es, yo voy a tener definido un subespacio, S, puede ser cualquiera quiere decir, pueden ser los propios, puede ser, ¿se acuerdan que el propio espacio vectorial era subespacio de sí mismo? El otro trivial era el subespacio cuyo único elemento era el vector nulo. Bueno, no importa, cualquiera de esos puedo tomarlo como subespacio, porque acá no tengo ninguna restricción en cuanto a la definición que voy a dar. Pero sí tengo que tener una condición, que es que ese espacio vectorial tiene que tener definido un producto interno. Normalmente, si yo no recuerdo mal, acá, tanto en la guía como en esta bibliografía, se trabaja solo en RN, espacios con producto interno. Creo que no hay algún otro ejemplo, quizás en los ejemplos sí, pero en los ejercicios no hay otra cosa. Por lo tanto, es mucho más fácil de trabajar, ya vamos a ver, porque en realidad vamos a trabajar con el producto escalar que conocemos nosotros, ¿está bien? Bueno, entonces tenemos un espacio vectorial que tiene un producto interno y tomamos un subespacio de ahí. Entonces vamos a definir el complemento ortogonal de S, que lo vamos a simbolizar con una S y fíjense acá como un supraíndice ponemos el símbolo de ortogonalidad, el símbolo de perpendicular. S perpendicular. Esto se lee el complemento ortogonal de S. ¿Y quiénes son el complemento ortogonal de S? Bueno, es un conjunto formado por vectores, tales que cualquiera de esos vectores, cuando hago el producto interno con un vector de S, el resultado me da 0. Es decir, está formado por todos los vectores que son ortogonales a los vectores de S. De vuelta, entonces, complemento ortogonal de S. El simbolito es este. Está S y acá arriba tenemos el símbolo de perpendicular.
ese conjunto, ¿por qué está formado? Por vectores del espacio donde estamos, y acá dice que el producto interno da 0 para cualquier vector, fíjense acá, dice para todo, o sea, para cualquier vector de S. Quiere decir que los que están acá son ortogonales, digamos perpendiculares, a los que están en S. Cualquiera de los de acá es ortogonal a cualquiera de los de S. Esa es la idea. Bueno, se puede, acá está de hecho la demostración, en realidad, bueno, el último punto no está demostrado, pero es bastante simple. Se puede demostrar que este complemento ortogonal de S es un subespacio del espacio donde estoy trabajando, o sea, tiene las características de espacio vectorial. El complemento ortogonal es un subespacio vectorial. Bueno, y vamos a ver un poco entonces rápido cómo trabajamos, por lo menos en los casos que vamos a ver de Rn, que yo les decía, que son los que van a aparecer en la práctica. Fíjense, por ejemplo, supongamos acá, me dicen, tengo un espacio en R3, es un subespacio que es un plano, ¿está bien? Está definido por una sola ecuación. Me dice, hallar el complemento ortogonal de S. Bueno, idea para que ya vayamos viendo una idea muy geométrica, es la siguiente. Yo puedo pensar que S, dijimos, como estoy en R3, y ahí siempre es más fácil pensar las cosas geométricamente, podemos hacer gráficos, imaginarlos. Puedo suponer que esto es un plano. Dijimos, son todos los vectores que están en el plano 2x más 3y menos z igual a 0. Ese es el espacio vectorial ese. El complemento ortogonal de S, o sea, este que está acá, ¿saben quién va a ser? Va a ser una recta que sea perpendicular a S. O sea, esta recta tiene que ser perpendicular a S. La vamos a escribir así, S, y acá arriba dijimos el simbolito de perpendicular. ¿Por qué puedo pensar eso? Y sin hacer ninguna cuenta ni nada. Y bueno, porque fíjense, en S están todos los vectores que están en el plano acá negro, ¿no? Por ejemplo, acá, 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 todos los que están ahí. Todos. Pero, y yo sé que hay rectas que son perpendiculares, digamos, al plano. Las rectas, que sería como la roja, por ejemplo, podrían pasar por cualquier lado del plano, pero en particular a mí me dijeron que el complemento ortogonal de S es un subespacio. Por lo tanto, ¿a quién tiene que tener seguro como punto? Al vector nulo, ¿está bien? Porque si es un subespacio, tiene que tener al vector nulo. O sea, tiene las características de un espacio vectorial, entonces tiene que tener al vector nulo. Y ese también es un subespacio de R3, por lo tanto, el vector nulo también es un vector que está en S. Fíjense que si el vector nulo de R3, ¿quién es? El 0, 0, 0. Reemplazo acá por 0, 0, 0, y se cumple la igualdad. Quiere decir que el vector nulo es un vector de S. Es lo que sería como el origen de coordenadas, digamos, ¿no? Y como el complemento ortogonal también es un espacio vectorial, quiere decir que también tiene que contener al 0, 0, 0. Quiere decir que estos se cortan en el 0, 0, 0, que es este punto rojo que puse acá más grandote. Ahora, de todas las rectas que pasarían por ahí, hay una sola que es perpendicular al plano. Entonces, esa recta es la que puede interpretar geométricamente como el complemento ortogonal de S. Que en realidad, ojo, es una recta, pero tiene ¿cuántos vectores? Infinitos. Todos los que están, vamos a ponerlos en rojo, ya que estamos, todos los que están sobre esa recta, todos estos están en la misma recta. Bueno, todos esos son perpendiculares, cualquiera de esos es perpendicular a cualquiera de los negros. Entonces ahí está esta idea, fíjense, que acá se ve bien geométricamente la idea esta de la definición que decía. En el complemento ortogonal de S están los vectores que le llamaban los vectores B, digamos, ¿no? Y decía, cualquiera de esos es tal que cuando hago el producto escalar, digamos, el producto interno, con cualquiera de los que están en S, que lo llamaban W, van a ser perpendiculares, porque ese producto me va a dar 0. Bueno, acá entonces se ve esta idea, ¿verdad? Bueno, eso sería en este caso. Entonces fíjense una cosa que, si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, van a tener que, con cierta premura, digamos, porque ya lo vimos acá, incluso lo hablamos en la clase pasada,
que cuando a mí me daban la ecuación de un plano, la ecuación general de un plano, me están diciendo cuál es el vector normal a ese plano, o sea, cuál es un vector que es perpendicular a ese plano. ¿Se acuerdan que eso tenía que ver con los coeficientes que multiplican a las coordenadas que aparecen en la ecuación? Quiere decir que un vector normal asociado al plano es el 2, 3, menos 1. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, sí. 2x, claro, 3 de la y menos 1 de z. Bueno, y este es perpendicular. Si este es perpendicular, vamos a ponerlo un poquito más grande y en otro color, para definirlo. Entonces, ¿dónde va a estar? Y va a estar en la misma dirección, ¿verdad? Que está, vamos a ponerlo así. Este sería, Profe, ¿puedo decir lambda por el vector n y listo? La línea esa, la recta. claro, 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 el subespacio ese sería lambda por el vector n. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Claro, la idea es, quería que vieran eso, ¿no? Que este vector es uno de los que están justamente en la dirección de la recta esa, ¿no? Entonces, como bien dijiste, yo lo que puedo poner, entonces, por ejemplo, es que ahora es difícil escribirlo. Ahora voy a poner, primero escribo lo que puedo escribir acá, porque el simbolito de perpendicular no lo voy a poder escribir, pero podría poner justamente lo que dijiste vos, que lo podemos poner así, ¿no? Que el complemento ortogonal, que ahora lo voy a tener que escribir a mano, digamos, pero por ahora lo puedo escribir con el teclado, está generado, ¿sí?, por, ahora vamos a abrir un paréntesis, y pongo ese, bueno, ese vector que apareció ahí, ¿no? 2, 3, perdón, y menos 1, ¿no? Menos 1. Bueno, y ahora acá tendría que cerrar con una llavecita, ahí va. Y ahora, ¿esto quién es? Vamos a poner ahora acá, este sería, un poco más chiquitito, si no va a salir muy grueso, ahí va. Este sería entonces mi complemento ortogonal de S. Es un subespacio, y si lo escribo como en la forma generada, ¿se acuerdan? O como decíamos, en la forma paramétrica, está generado por este conjunto, el conjunto de un solo vector que es este n. Porque como bien dijiste, todos los vectores que están acá en S, ¿qué son? Son múltiplos de este, o sea, son lambda por este, como bien dijo su compañero. Es un parámetro multiplicado por este vector que está acá. Bueno, y entonces, particularmente este conjunto es una base de el complemento ortogonal. Es una base del complemento ortogonal. Bueno, esto, ahora vamos a ver cómo lo resolvieron acá, que acá vamos a ver, ya que estamos, el caso más general de cómo se halla un complemento ortogonal. Dado un subespacio, cómo encuentro un complemento ortogonal. Bueno, acá encontraron el opuesto al que encontramos nosotros, ¿no? Nosotros encontramos el 2, 3, menos 1, y acá se encontró el menos 2, menos 3, 1. Sería el que está apuntando para abajo en lugar de para arriba, en nuestro grafiquito, ¿no? Y fíjense que la idea es exactamente la que veníamos hablando, una recta perpendicular a S que pasa por el origen. Este sería entonces mi representación o interpretación geométrica del complemento ortogonal. Bueno, ¿cómo se hace en el caso más general? Porque acá digo, bueno, estoy en R3, que es fácil, porque los subespacios dijimos o son planos o son rectas. Ya de paso se ha dicho, ya me puedo ir imaginando que si, por ejemplo, me van a dar una recta, ¿no?, y me dicen hallar el complemento ortogonal, ¿cuál va a ser el complemento ortogonal? Y el plano que sea perpendicular a la recta y que pase por el origen de coordenadas. O sea que ahí en R3 un espacio, digamos, o un subespacio y su complemento ortogonal en general son fáciles de ver, ¿no?, porque son planos y rectas perpendiculares. Hay algún caso particular que ahora lo vamos a estudiar, digamos, pero esos serían los más notorios. Porque los casos particulares serían, si yo tengo, ¿se acuerdan que dijimos que R3 es en sí un R3, por ejemplo, como espacio vectorial, es en sí un subespacio, porque es, digamos, un subconjunto del mismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces si yo quiero encontrar el complemento ortogonal, después podemos probarlo esto, pero ¿quién me va a quedar? Me va a quedar el espacio trivial formado solo por el vector nulo. O sea, cuando yo tengo en general un espacio B, el complemento ortogonal del espacio B es el
subespacio formado por el vector nulo. Y esto es un sí solo sí, si yo pienso que mi S fuera si yo pensara que mi S fuera este subespacio, entonces el complemento sería B, sería todo el espacio que tengo. Bueno, serían los casos particulares, vamos a decir. Bueno, decía, supongamos que nadie va a ser tan bueno de darme un subespacio de R3, sino que van a hacer trabajar casi seguro en R4. Tampoco nadie es tan malo de hacerme trabajar en R8. Así que vamos a verlo en R3 cómo se hace. La idea es genérica. No solo, acá era fácil porque dijimos, es un plano, listo, la recta que es perpendicular, ese es el complemento ortogonal. Pero genérico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar una base del espacio que me dieron. O sea, tengo que hallar una base de S, lo primero que tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones que tuviera. En este caso tengo una sola ecuación, por lo tanto esto es fácil, de acá puedo despejar alguna de las incógnitas y ponerla en función de las otras. Cuando hago eso, pongo una en función de las otras, quiere decir que va a haber dos parámetros, dos variables libres. Esas dos variables libres me van a finalmente llevar a que hay dos vectores que van a generar este plano. Que ya sabemos que un plano se genera por dos vectores que no son colineales. Hicieron todo eso, entonces encontraron la base de S. Lo primero que tengo que hacer es encontrar una base del subespacio que me dan. Y después, ahora viene la parte novedosa, pienso en un vector genérico del complemento ortogonal. O sea, supongo que este es perteneciente al complemento ortogonal. Entonces, por definición, este vector genérico tiene que ser perpendicular a cualquiera de los de S. Supongamos, este es el que venía siendo B, ¿está bien? Y mis W, que eran los que estaban en S, los vectores W eran los que pertenecían a S. Pero resulta que los W los puedo escribir como combinación lineal de vectores de la base. Por ejemplo, supongamos que al primero lo llamo B1, vamos a llamarle W1, así no los mareo. W1 y a este W2. Entonces, cualquiera que esté en S, cualquier vector de S es combinación lineal de estos dos. Quiere decir que lo puedo escribir como alfa W1 más, pongámosle beta W2. Beta W2. Bueno, este es un vector cualquiera que pertenece a S. ¿Y esto qué tiene que pasar? Que este tiene que ser perpendicular, o sea, cuando haga el producto escalar, tiene que ser perpendicular a los que están en el complemento ortogonal, a los que llamé B, genéricos. Quiere decir que cuando hago el producto me tiene que dar 0. Bueno, entonces acá fíjense, esto es como tener, lo voy a hacer acá arriba para no tener que escribir tanto, pues es bastante dificultoso. Hago acá el producto escalar, multiplico acá B por W. Y acá también. Entonces vamos a ponerlo así. Bueno, tendría que ponerlo de este lado la B para que quede mejor. Ahí va. Y entonces me quedó, ¿y esto cuánto tiene que ser? Dijimos 0, porque es la condición que queremos para decir, estos vectores B están en el complemento ortogonal, los W están en S. Bueno, y entonces me quedó esto acá, así, y acá hago la distributiva. Entonces, fíjense, acá hago la distributiva y aplico esta propiedad que veníamos viendo, que decía que yo podía hacer alfa por el producto escalar de los vectores entre sí. Más, acá lo mismo, el escalar lo puedo dejar multiplicando al principio. ¿Multiplicando a quién? Al producto escalar de B por W2. Y esto, a su vez, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, como esto se tiene que dar siempre que tiene que ser igual a 0, para cualquier alfa, para cualquier beta, lo que tienen que ser 0 son los productos escalares. ¿Está bien? Estos que están acá. Este tiene que ser igual a 0 y este también. Entonces, ¿para qué quiero saber todo eso? Bueno, porque justamente lo que voy a hacer es, tomo mi vector B genérico, mi vector B era este, acuérdense, este que está acá, genérico, y digo, cuando haga el producto escalar con cada uno de los vectores de la base, me tienen que dar 0 esos productos escalares. Esa es la condición. Entonces, tomo un genérico, multiplico, fíjense, escalarmente con el primer vector de la base de S, y me tiene que dar 0.
Y lo mismo hago con el segundo, tomo el genérico, lo multiplico por el segundo vector de la base de ese, me tiene que dar 0. O sea, tengo que imponer la condición de perpendicularidad entre el vector genérico del complemento ortogonal y los que están en ese. Y a partir de esto, como estamos usando el producto interno usual, digamos, el que aparecía ahí como producto interno canónico, o sea, el que trabajamos siempre como producto escalar, planteamos nuestro producto escalar haciendo los productos de las componentes y sumando esos productos de componentes, y entonces me quedan un sistema de ecuaciones. En este caso me queda un sistema con 2 ecuaciones. Resuelvo el sistema de ecuaciones y me va a quedar entonces una relación entre las componentes de mi vector genérico que estaban en el complemento ortogonal de ese. Bueno, acá resolví el sistema, como tenía 2 ecuaciones, 3 incógnitas, entonces quedó una libre, en este caso dejaron libre z, y entonces acá formo mi base de z. En este caso nos quedó, ya sabíamos que iba a quedar un vector, que ese vector era, lo podíamos sacar directamente pensándolo de acá. ¿Se acuerdan? Acá dijimos, un vector normal es el 2, 3, menos 1. Bueno, acá haciendo la resolución que hicieron, obtuvieron el opuesto, el menos 2, menos 3, 1. Pero acá hicieron el procedimiento más general, digamos, ¿está bien? Bueno, vamos a ver uno en R4, que acá sería un poquito más complicado, pero la idea siempre es más o menos la misma, ¿no? Fíjense, acá me define, lo que pasa es que acá ya no puedo pensar demasiado en imágenes, no puedo decir, esto es un plano, aquello es una recta, acá ya no lo podemos imaginar, ¿no es cierto? Bueno, tengo un subespacio de R4, que está dado por 2 ecuaciones. Me dice, H base y dimensión del complemento ortogonal. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, acá lo que hicieron fue poner x4 en función de x2, ¿verdad? De esta ecuación saco que x4 es igual a x2. Acá el parámetro que usaron, pues se les antojó, fue x2. Fíjense que acá aparece como variable libre x2, y en lugar de x4 pusieron x2, porque dijimos x4 es igual a x2. Y bueno, y entonces de acá, por ejemplo, despejaron x1, quedó en función de x2, que es uno de mis parámetros, y acá necesito otro parámetro, entonces va a aparecer, por ejemplo, x3. Acá. Podría haber hecho al revés, podría haber puesto x3 en función de x1 y x2. Pero es más fácil así porque así no trabajo con fracciones. x1, entonces fíjense, estos dos términos los podría pasar restando, es igual a menos x2 más 3x3. Eso es x1, menos x2 más 3x3. Quiere decir que un vector genérico del subespacio S lo puede escribir en función de 2 parámetros, x2 y x3. Hacemos este procedimiento que ya lo venimos haciendo muchas veces, de descomponer el vector genérico en una suma de 2 vectores, donde en uno solo aparezca x2 y en el otro solo x3. O sea, que aparezca un solo parámetro en un término y el otro parámetro en el otro término. Sacamos factor común los parámetros y nos quedan entonces los generadores de S. Entonces ahora viene la parte nueva, entre comillas, que lo que decimos ahora para sacar el complemento ortogonal, pensamos, un genérico del complemento ortogonal tiene que ser perpendicular a cada uno de los vectores de la base de S, por lo que habíamos visto recién. Porque un vector cualquiera de S es combinación lineal de estos, por lo tanto quiere decir que en realidad es suficiente con que el genérico del complemento ortogonal sea ortogonal justamente a los vectores de la base de S. Planteo el producto escalar del genérico con cada uno de los vectores, me queda un sistema de 2 ecuaciones, resuelvo el sistema, y entonces ya ahí tendría, así como están las ecuaciones, ya ahí tengo definido de manera implícita mi complemento ortogonal, ¿sí? Y para buscar una base lo que tengo que hacer es resolver el sistema este. Bueno, acá por ejemplo lo que hicieron fue usar, fíjense que tengo 2 ecuaciones y estoy en R4, por lo tanto voy a necesitar de 2 parámetros, ¿está bien? Y esos parámetros, bueno, acá los eligieron x1 y x2, podrían haber elegido x3 y x2, o x3 y x4, no importa. Lo importante es que necesitaba 2 parámetros. Bueno, eligieron x1 y x2, esto ya más o menos lo venimos viendo hace bastante, y entonces ahí ya me queda cuál es mi base del complemento ortogonal. Tiene 2 vectores la base, o sea que la dimensión del complemento ortogonal es 2. ¿Sí?
Algunas propiedades de este complemento ortogonal son las que veníamos hablando. Ven que el complemento ortogonal del espacio es el espacio trivial, o el subespacio trivial, formado únicamente por el vector nulo. Y a su vez también está el análogo, ¿no? El complemento ortogonal del espacio formado únicamente por el vector nulo es todo el espacio vectorial en el que estoy trabajando, es B. Otras propiedades es que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de S es S. El complemento ortogonal del complemento ortogonal de S es S. Lo que veníamos hablando, la intersección entre S y su complemento ortogonal, el único punto que tienen en común es el vector nulo. ¿Está bien? Quiere decir que cuando yo hago la suma de S más el complemento ortogonal es una suma directa, porque fíjense que la propiedad 3 me está diciendo en la intersección lo único que hay en común es el vector nulo. Quiere decir que cuando lo sume, esto es la definición de suma directa, si se cumple la propiedad 3. Como se cumple, es una suma directa. Y además, esa suma directa da todo el espacio. No necesariamente, cuando yo tengo dos subespacios y los sumo, dos subespacios cualesquiera, y los sumo, puede ser una suma directa incluso, no necesariamente me tiene que dar todo el espacio. Pero cuando estoy trabajando con un espacio, con un subespacio y el complemento ortogonal, entonces ahí sí me da siempre la suma de esos dos espacios complementarios, me da todo el espacio en el que estoy trabajando. Bueno, y ahí ven lo que estábamos hablando recién, de las propiedades 3 y 4, se deduce que, primero que es una suma directa, la suma de S con su complemento ortogonal, y segundo que el resultado de esa suma directa es todo el espacio en el que estoy trabajando. Bueno, y entonces acá tenemos, bueno, esto que es, si aplicamos el teorema de las dimensiones a esto, me dice la dimensión de S más la dimensión de su complemento ortogonal va a ser la dimensión del espacio donde estoy trabajando. No hay mucho más para decir del complemento ortogonal, son la verdad que todas variantes más o menos de lo mismo que venimos haciendo. Voy a mostrar solo algún ejercicio más, algunos de los que hay en la guía, pero en la guía no hay nada, creo, nada que no esté o en R3 o en R4. Vamos a ver por dónde arrancan los del complemento ortogonal. Acá en el 22, creo que acá habíamos dicho, ¿no? Dado lo siguiente subespacio, dice, hay el complemento ortogonal, una base y su dimensión. Bueno, ya hay cosas de acá que creo que ni las voy a hacer, porque son demasiado fáciles. Fíjense, por ejemplo, esto es exactamente igual al ejemplo que vimos. Estoy en R3 y me dan un plano. Yo ya sé entonces que el complemento ortogonal va a ser una recta perpendicular a ese plano, y que va a estar generado por el vector 1, 2, menos 3, porque es el vector asociado al vector normal a este plano. O sea, es el vector, un vector perpendicular a este plano es el 1, 2, menos 3. Y bueno, ese es el que me va a dar la dirección de la recta, donde va a estar todos los vectores que sean perpendiculares a este que está acá. Ven acá, base del complemento ortogonal, 1, 2, menos 3. Bueno, y si lo quiero hallar de manera general, ¿qué es lo que tenía que hacer? Bueno, tenía que encontrar primero una base, es decir, los dos vectores que generan el plano, dos vectores que generan el plano. Para eso tengo que resolver el sistema. Yo, por ejemplo, lo que hice, dije, bueno, x1 lo pongo en función de x2 y de x3. Entonces, en lugar de x1, cualquier vector que esté en S, la primer componente va a ser menos 2x2 más 3x3. Y x2 y x3 hacen las veces de parámetro. Después esto, dijimos, lo descomponemos en una suma, donde el primer vector tenga solo, digamos, la variable x2. Entonces acá tengo la primer componente menos 2x2. Menos 2x2. En la segunda componente tengo x2, y en la última no. Entonces me quedó menos 2x2, x2c. Y después le sumo uno que tenga solo componentes con x3. Entonces acá me fijo, la primer componente tiene 3x3, la segunda no tiene x3, y la última tiene un x3. Entonces tengo 3x3, ningún x3 y un x3. Sacamos esas componentes como parámetros, como factores comunes, y quedan multiplicando a los vectores que van a ser nuestra base, van a generar a nuestro espacio S.
¿Bien? Una vez que encontré la base, dijimos, trabajamos con un genérico, ahora este x1, x2, x3 es uno genérico del complemento ortogonal. ¿Eh? O sea que fíjense que acá ya no estamos más en ese, ahora estamos en el complemento ortogonal, llamándolo así genérico. Y hago el producto escalar de ese genérico con cada uno de los vectores de la base de ese. Cuando hago el producto escalar, ¿se acuerdan? ¿No? Multiplicamos primeras componentes entre sí, entonces me queda menos 2x1. Le sumo el producto de las segundas componentes, más x2, menos 2x1 más x2. Y la tercera es el producto de a 0, de un 0. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahí tengo la primera ecuación. Hago lo mismo para el segundo vector de la base de S, planteo el producto escalar, lo resuelvo, 3x1 más x3. 3x1 más x3 igual a 0, y entonces resuelvo el sistema. Como en las dos ecuaciones me apareció x1, entonces puedo pensar, bueno, y voy a tener un parámetro, porque ya me doy cuenta de que tengo dos ecuaciones, tres incógnitas, entonces voy a usar x1 como parámetro. Puse x2 en función de x1 y x3 en función de x1. Finalmente saco el parámetro y entonces me queda el generador del complemento ortogonal de S. Y después, bueno, lo escribimos en este formato, o sea, lo escribimos, quiere decir, acá aparece escrito en este formato, cuando quiero escribirlo en forma implícita, pero también se podría haber escrito simplemente poniendo estas dos ecuaciones, o estas dos, las que más quiera, las que quiera elegir yo, no es lo mismo. O sea, si yo pongo, me dicen escribirlo en forma implícita, entonces pondría hasta acá todo igual, tal que, y acá puedo poner, por ejemplo, como pusieron acá, la cadena de igualdades, o puedo poner tal que, y escribo estas dos, pasa la de arriba y la de abajo, o estas dos, ¿no? Y pasa, es lo mismo. Ahí tendría la forma entonces implícita del subespacio. Bueno, y después, bueno, no hay nada demasiado, fíjense que después hay ejemplos con R4, pero siempre es la misma idea, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un poco más interesante, pero me hacen trabajar un poco más, ¿no? Por ejemplo, fíjense, acá dan dos subespacios y me dice, primero, que tengo que hallar una intersección, y segundo, que en la intersección, uno es uno de los subespacios que me dieron, pero el otro es el complemento ortogonal de uno de los que me dieron. Entonces, fíjense que acá hay que trabajar un poquito más, ¿no? Porque acá hay que hallar el complemento ortogonal de ese, y después, cuando tengo el complemento ortogonal de ese, recién ahí hacer la intersección de los dos subespacios. Bueno, hagamos eso, veamos un poquito cómo se puede resolver. Estamos en el ejercicio 23. Si no me equivoco, es el penúltimo de esta guía. Primero tengo que hallar el complemento ortogonal. Entonces dijimos, para eso tengo que trabajar con una base de S. Tengo la suerte que ya me dieron la base de S. Es este conjunto formado por este único vector. Este me dice que está generando a S fenómeno. Entonces ahora lo que hago es tomo un genérico del complemento ortogonal, estoy en R4, por lo tanto mi genérico va a tener 4 componentes. Y lo multiplico escalarmente por el vector que era, en este caso, el único que estaba en la base de S. Y planteo la condición de ortogonalidad, o sea, eso tiene que ser igual a 0. Necesitamos que sean ortogonales esos dos vectores. Me va a quedar una ecuación, ¿sí? Hago el producto escalar, me queda esa ecuación, y entonces ya puedo pensar que esa ecuación, así como está, fíjense cómo lo escribieron acá, ya me definiría mi complemento ortogonal, ¿está bien? Porque me dice, y bueno, el complemento ortogonal de ese son los vectores que están en R4, tales que cumplen con esta ecuación. Bueno, ¿y por qué no hallo la base? En principio podría ser que no la necesite, porque fíjense que yo lo que necesitaba, o lo que me pedían, era hallar la intersección del complemento ortogonal de S con T. Y eso, ¿se acuerdan cuando trabajamos con intersecciones? Decíamos, bueno, ahí en realidad lo que hay que hacer es trabajar con las ecuaciones implícitas. Entonces, ecuaciones implícitas de T tengo, y las ecuaciones implícitas del complemento ortogonal de S, en este caso hubo una sola ecuación, la acabo de encontrar. Por lo tanto, el complemento ortogonal de S, intersección T, que es lo que me pedían, va a ser un conjunto que cumpla con las 3 ecuaciones. Ven que acá ponemos, bueno, cumple
con esta primera ecuación, que es la que correspondía al complemento ortogonal de S, y con las dos que definían al subespacio T. Si no me pidieran nada más, yo podría terminarlo ahí. Por ejemplo, acá me decía determine la intersección, no me decía escribirla en forma paramétrica, ¿está bien? Entonces uno puede decir, bueno, ya está, acá está, la determiné y terminó el ejercicio. Bueno, sí, si por ahí me piden que tuviese que hallar una base de esto, entonces tengo que resolver el sistema de las tres ecuaciones. Fíjense que como tengo tres ecuaciones que suponemos y que podemos ver que son, digamos, independientes, o sea, no hay, digamos, no hay una que sea múltiplo de la otra, no hay una que sea combinación lineal de las otras. Entonces, si tengo tres ecuaciones y estoy en R4, el generador de ese subespacio va a ser un solo vector, ¿está bien? Porque siempre la cantidad de generadores de una base, ¿no? Más la cantidad de ecuaciones independientes me da la dimensión del espacio en la que estoy trabajando. Si tengo tres ecuaciones y estoy en R4, que la dimensión es 4, la base va a tener dimensión 1. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense, se resolvió el sistema y terminó quedando que hay un solo vector que genera la intersección de esos dos, bueno, de esos dos subespacios. Ah, este era el último, no sé por qué pensé que había un 24, pero parece que no. Bueno, ahí entonces tenemos nuestro... Con eso entonces terminamos nuestra teoría y también una revisión hemos hecho de algunos ejercicios de nuestra unidad de espacios vectoriales, ¿sí? Que es un poco como la primera unidad en realidad de la materia. Vamos a hacer una introducción entonces a la segunda unidad. La idea era, originalmente, no sé si vamos a llegar, pero vamos a intentarlo, que en este primer cuatrimestre viéramos espacios vectoriales y el tema que sigue, que son transformaciones lineales. Si yo no me equivoco, este PDF yo se los mandé a ustedes, ¿puede ser el de transformaciones lineales? Creo que sí, que les mandé todo el material. Puede ser que sí, mandó un montón, así que... Puede ser, bueno, cualquier cosa, después se fijan y me dicen por mail, o me fijo yo, tengo que ver cuándo les mandé el material, pero creo que se los mandé, ¿eh? Este, entonces, es el próximo Sí, tema. está la unidad 5 sería. Hasta la unidad 5, exacto. Entonces vamos a ver esto, y después lo que vamos a hacer es cuando, aparentemente, ¿se acuerdan que esto terminaba como para fines de noviembre? Ahí vamos a hacer algo en algún formato de autoevaluación, alguna pequeña... Le voy a mandar ahí alguna especie de evaluacióncita chiquita, donde haya una integración de los temas que vimos, de espacios vectoriales y de transformaciones lineales, para que ustedes puedan probarse a ver cuánto fueron entendiendo de lo que fuimos viendo. El tema que viene ahora, transformaciones lineales, es quizás el núcleo de la materia, porque en general de un curso de álgebra lineal es quizás el tema más importante, ¿no? Normalmente, muchas veces lo que pasa es que estos cursos uno no vio nada de espacios vectoriales. Por ejemplo, es posible que ustedes no hayan visto nada o casi nada de espacios vectoriales hasta esta materia, hasta, digamos, en sus otras materias que han cursado hasta ahora, ¿no? A eso me refiero. Sin embargo, por ejemplo, si están cursando algún análisis 3, yo no me acuerdo ya ahora porque pasó mucho tiempo, si era el A, si era el B, ya la verdad que no me acuerdo. El que tiene, por ejemplo, que habla de series de Fourier, no me acuerdo si el 3A o el 3B. No sé si ya han visto eso, si lo están cursando. 3A, creo. 3A. ¿Recordás que estás viendo o no? No, yo ya la hice, me falta el final, pero de sí. Fourier estaba extenso. Bueno, por ejemplo, cuando ven series de Fourier, por ejemplo, vieron que la idea es que yo puedo escribir una función como una suma de infinitos términos, en principio, una idea de serie, ¿no? Donde sean esos términos senos y cosenos, o senos desplazados con distintos argumentos, y entonces yo puedo pensar que en realidad esos senos y esos cosenos que aparecen en la serie de Fourier son, o son la base, digamos, de un espacio vectorial de funciones.
de las funciones que convergen, digamos, para esas series. Y ahí tendría un caso de espacio vectorial distintos a esto, porque ahí tenemos espacios vectoriales donde las bases son infinitas, lo que alguna vez charlaba, ¿no? Lo que pasa es que eso uno, cuando lo ve en análisis, está preocupado en resolver, no sé, la función que me dieron, ver si vieron que había toda una cosa, bueno, parece ser que hay una sola persona que ya cursó, pero quizás alguno de ustedes esté cursando, vieron que hay todos unos temas que la convergencia, si converge en media, si converge puntualmente, si no sé, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la convergencia y no se le hace el hincapié, porque no es necesario tampoco en esa materia, en la parte estructural, digamos, que sea con la parte algebraica, digamos. Sin embargo, fíjense que ahí hay una conexión, entonces, entre el tema que vemos nosotros y el tema de las, por ejemplo, de las series de Fourier, ¿no? O, por ejemplo, también cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales, ahí también hay una idea bastante interesante que hemos visto de sistemas de ecuaciones nosotros. Vieron que, por ejemplo, hay algunas ecuaciones diferenciales que uno dice, bueno, y para resolver esto, ¿cómo encontramos? Y la solución general es la solución homogénea más una solución particular. Eso quizás si vieron alguna ecuación diferencial, alguna que quizás no necesariamente en análisis 3, en alguna otra materia, por ahí hayan visto, quizás vieron que hay ecuaciones que tienen se resuelven de esa manera, digamos. Dicen, bueno, ¿cómo hago para encontrar una solución general de una ecuación diferencial? Y algunas, no todas funcionan, digamos, ¿no? Pero un mecanismo es, bueno, resuelvo el sistema homogéneo asociado, encuentro la solución general del homogéneo y le sumo una particular. Que la particular a veces está dada por ejemplo, una condición inicial, algo por el estilo. Bueno, y eso también tiene que ver, por ejemplo, con lo que habíamos hecho en su momento rápidamente de repaso de la unidad 4, de sistema de ecuaciones. Ahí veíamos sistema de ecuaciones lineales, pero algunas ideas se generalizan después a, por ejemplo, sistemas de ecuaciones diferenciales, y funcionan también, ¿no? Bueno, vamos a ver esto de transformaciones lineales. Yo les decía, es quizás el núcleo de la materia, porque las transformaciones lineales tienen una importancia enorme, digamos, en matemática, porque, por ejemplo, y vamos a ver qué relaciones hay, ahora, por ejemplo, vamos a ver más adelante, cuando ya sepamos que es una transformación lineal, que los movimientos geométricos que uno veía en geometría 1, con la profesora Facio, que ustedes veían, ¿se acuerdan? Las rotaciones, la simetría axial, bueno, ese tipo de movimientos, vamos a ver que son transformaciones lineales, movimientos que se llaman isometrías, ¿no? Que mantienen las distancias. Y hay alguno que no es transformación lineal, por ejemplo, una traslación, vamos a ver que no es una transformación lineal, pero se puede hacer una trampa como para que parezca que es una transformación lineal. Por eso lo vamos viendo. O sea, movimientos de geometría se trabajan y vamos a ver que detrás de eso está toda esta álgebra que es muy, muy potente, porque, por ejemplo, los programas de dibujo, del software de dibujo, ¿no? los programas de CAD, el AutoCAD, ese tipo de cosas, o los programas de retoque en general, de diseño gráfico, de retoque, el mismo Photoshop, lo que sea, muchas veces cuando uno hace un retoque y pone un filtro, deforma algo, deforma una cara, lo que sea, detrás de eso hay transformaciones lineales. Porque vamos a ver que, por ejemplo, una transformación lineal podría ser una cosa como esta, por ejemplo, un rectangulito, transformarlo en algo que fuese un paralelogramo, transformarlo en algo así. Podría pasar. Eso, por ejemplo, yo podría pasar, ¿qué quiere decir? Que yo podría encontrar, vamos a ver qué es, ¿no? Pero como una especie de función que cuando agarre todos estos puntitos del rectángulo, le aplico la función y queda transformado en esto. Y entonces los programas, lo que terminan haciendo, también hay transformaciones lineales ahí atrás, terminan haciendo eso con puntos. Imagínense con píxeles, digamos, lo que pasa es que en algo mucho más complicado, no en un rectangulito, pero básicamente la idea es que trabajan con transformaciones lineales, porque son de todas las transformaciones igual las más fáciles de entender. Lo que pasa es que, ojo, que se va a complicar. Sí, te escucho.
¿Puede ser también que se use para cambiar las áreas de integración? Claro, claro, sí. En realidad, bueno, ahí depende, viste, cuando por ejemplo vos haces viste que usás, en el caso más general, usás un jacobiano para, Sí. viste, cuando haces integrales, por ejemplo, de área, y querés hacer un cambio de coordenadas, entonces aparece ahí un jacobiano que es como un factor de escala. Bueno, ese generalmente opera como una transformación lineal. Depende de qué coordenada estés pasando a cuál otra, digamos, ¿no? Pero puede usarse como, en algunos casos hay transformación lineal. Por ejemplo, de cartesianas a cilíndricas, digamos, ahí tenés una transformación lineal, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es una transformación lineal. Nosotros lo vamos a ver siempre pensando con respecto a lo que conocemos, digamos, de los espacios vectoriales que veníamos trabajando, y van a aparecer algunos ejemplos geométricos bastante aislados para que justamente vean una aplicación mínima, pero se trabaja de manera bastante abstracta, digamos. Bueno, ¿qué es una transformación lineal? Es una función donde tanto el dominio como el codominio son espacios vectoriales. Entonces, primera cuestión que tenemos que tener en claro es que una transformación lineal es una función donde el dominio y el codominio son espacios vectoriales. Y que además tiene que cumplir dos propiedades. Porque que sea una función que vaya de un espacio vectorial a otro, eso solo no alcanza para que sea una transformación lineal. Lo que hace que sea una transformación lineal es que cumple las dos propiedades que figuran acá. Una dice que F vamos a llamarle la transformación lineal, vamos a llamarla F. ¿Está bien? Tengo mi dominio, acá se usan las mismas, digamos, los mismos términos que en las funciones que ven en análisis de variable real o de variable compleja, no se habla de dominio, de codominio. Puede ser que el dominio y el codominio sean iguales. No hay, digamos, muchas cosas se parecen a lo que sabemos ya de funciones, ¿no? Bueno, las condiciones que tiene que tener para que esta función sea una TL le vamos a llamar la transformación lineal, ¿eh? Una TL. Que el transformado de la suma de dos vectores del dominio, transformado de la suma de dos vectores del dominio, tiene que ser igual a la suma de los transformados. ¿Eh? Esto quiere decir, vamos a ponerlo un poquito más arriba, gráficamente, algo que por ejemplo los que hicieron álgebra 2 también lo deben haber visto en su momento, si es que llegaron a verlo, hay que ver, en una época se daba, pero ahora no sé si se llega a ver esas cosas. Yo tengo acá fíjense, mi dominio, es un espacio vectorial, se llama B. Y acá el conjunto de vectores del codominio, que también es otro espacio vectorial, se llama W. Acá tengo dos vectores, tengo U y tengo B. Estos pertenecen al dominio. Como este es un espacio vectorial, B, entonces la suma de estos dos también tiene que estar acá. Porque es una condición que tenían que tener los espacios vectoriales. Era uno de los axiomas, ¿se acuerdan? Ley de composición interna. La operación de suma que uno definía en el espacio, yo agarraba dos vectores, la suma, que era otro vector, tenía que estar en el espacio. Y otra cosa que tiene que pasar, que ahora vamos a verla también, porque va a aparecer, es que cualquier múltiplo de esos vectores, si yo multiplicaba uno de estos vectores por algún escalar de los que estaba definido en el espacio vectorial en el que estoy trabajando, ese vector, K por B, también tiene que estar en el espacio vectorial. Eso era axiomas, y eso tiene que cumplir para que sea un espacio vectorial. Y acá lo que me dice es lo siguiente, si yo agarro la suma de U más B y le aplico la transformación, le aplico T, bueno, F le llaman acá, perdón, le aplico F. Normalmente le van a llamar a las transformaciones o T de transformación o F de función, ¿no? Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo lo que podemos saber que se llama la imagen, igual que en las funciones de variable real, ¿no? La imagen de U más B, F de U más B. Lo que me dice que tiene que pasar para que esta F sea una transformación lineal, la primera condición es la siguiente. Cuando yo le apliqué F a la suma, me dio este vector. Cuando yo le aplico F a U, solo a U, acá, voy a tener la imagen de U, que se va a llamar F de U.
Y cuando se lo aplico a B, voy a tener la imagen de B, que se llama f de B. Bueno, entonces lo que me dice es, cuando yo sume las imágenes, que fíjense que las imágenes las estoy sumando en el codominio, en el espacio W, ¿verdad? Fíjense, acá dice f de U más f de B. O sea que la suma que está acá en el miembro derecho es una suma de vectores que pertenecen a W. F de U más f de B. En cambio, la suma que estaba acá dentro del paréntesis, U más B, es de vectores que están en el dominio, están en B. Por lo tanto, quiere decir que no es el mismo signo de suma. Este no es el mismo que este. ¿Por qué? Y porque B puede ser, no sé, un espacio de matrices. Entonces acá estoy sumando matrices. Este simbolito representaría una suma de matrices. Y del otro lado, acá cuando estoy sumando f de U y f de B, ¿qué estoy sumando? Y acá estoy sumando, por ejemplo, supongamos que fueran polinomios. Entonces son sumas de objetos diferentes. Entonces no es la misma operación, porque está definida para otros objetos. Entonces lo que me está diciendo es, una cosa que yo decía, quizás en álgebra 2 lo vieron esto, ¿no? Cuando veían morfismos. Cuando yo tengo U y B acá y sumo primero en el dominio los vectores y después le aplico la transformación, me da lo mismo que si primero los transformo y después sumo los transformados. Esa entonces es la primera propiedad, que suele decirse que es la propiedad de linealidad. Bueno, y después la otra propiedad aparece acá, dice, cuando yo tengo este vector K por B, que ese pertenece a B, y le aplico la transformación, o sea, acá también le aplico mi funcioncita, entonces voy a obtener la imagen de K por B. La imagen de K por B. Lo que me dice es que esa imagen de K por B, la imagen de K por B, lo que está del lado izquierdo, tiene que ser igual a K veces la imagen de B. Tiene que ser igual a agarrar B, transformarlo, y después a este que está acá, lo voy a poner acá al lado para no confundirlo, este que va acá, f de B. Bueno, lo multiplico por K. ¿Y qué tiene que pasar? Que tienen que ser iguales estos dos. Este tiene que ser igual a este de acá. Entonces, de vuelta, fíjense una cosa. Yo estoy haciendo este K por B, esta multiplicación del escalar por B, es una multiplicación en el dominio, acá, K por B. Y esta otra, K por la imagen de B, es una multiplicación en el codominio. Es una multiplicación que está acá. K por la imagen de B. Y me dice, haga primero K por B, haga esto primero, y después lo transforme. O transforme primero B, y después lo multiplique por K, me tienen que dar lo mismo. Si no, no es una transformación lineal. Bueno, entonces esas son las dos condiciones que tiene que tener entonces una función que vaya de un espacio vectorial en otro para que sea esa función una transformación lineal. Esas son las dos condiciones que definen una transformación lineal. A veces se dice que la primera es de linealidad y la segunda de homogeneidad, pero no es demasiado importante eso, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas propiedades que se desprenden, porque lo primero que nos va a pasar es que cuando nos den ejercicios, por ejemplo, los primeros que aparecen en la guía 5, que corresponde a transformaciones lineales, es que me den cosas y me digan si, digamos, determinadas expresiones, me digan si eso es una transformación lineal o no. Entonces, lo primero que puedo pensar es, y bueno, veo si cumple la definición. Aparte de si tengo que ver si cumple la definición, hay una propiedad que es la primera que aparece acá, que es muy útil para saber sobre todo si algo no es una transformación lineal. Vamos a ver la primera propiedad que dice. Dice, la imagen del vector nulo del dominio, que es este 0b, le aplico la transformación, fíjense que acá le llamaron t a la transformación. Dice, la imagen de ese vector nulo del dominio es el vector nulo del codominio, es el 0 de W, vector nulo del codominio. O sea, lo que me está diciendo es esto, ya esto está muy lleno, voy a borrar un poquito, vamos a borrar por acá un poquito, y por acá otro poquito, y me dice, voy a poner en verde, me dice, acá tengo el vector nulo de B, este es el que le ponían como el 0 de B. Cuando yo le aplico una transformación lineal cualquiera,
vamos a llamarla T para no confundir con la otra, dice, tiene que la imagen ser el vector nulo del codominio, siempre. El transformado del vector nulo del dominio tiene que ser el vector nulo del codominio. Y de hecho acá está la demostración, es muy simple, fíjense, se basa en, digamos, propiedades o axiomas de los espacios vectoriales. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, una propiedad que aparecía en un espacio vectorial era que si yo tenía el escalar que es neutro en mi conjunto de escalares, o sea, el 0, y lo multiplico por cualquier vector, el resultado me daba el vector nulo. 0, escalar, por cualquier vector me da el vector nulo. Quiere decir que el vector nulo yo lo puedo escribir como 0 por cualquier vector. Entonces voy a aplicar la transformación al vector nulo. Es como aplicar la transformación al 0 por cualquier vector. Como es una transformación lineal, fíjense que entonces yo puedo aplicar la segunda propiedad, que dice, si yo tengo un número multiplicando un vector y transformo eso, tengo el 0 multiplicando a b, y lo transformo. Dice, es igual a tener ese número que tenía, que es el 0, multiplicado por el transformado de ese vector. Entonces tenía 0 multiplicado por b, lo transformo. Dice, es igual a tener 0 multiplicado por el transformado de b. Ahora, resulta que 0 por algo es el vector nulo, pero este transformado de b, ¿dónde está? Y ese transformado de b, dijimos, está en el codominio, o sea, este es un vector que pertenece al codominio, pertenece a W. Por lo tanto, yo estoy multiplicando el 0 por un vector de W. Acá está, 0 por algo que pertenece a W, por eso le pusieron la W acá. ¿Sí? Y el resultado que me tiene que dar, y el vector nulo, dijimos. ¿Y el vector nulo de quién? Y si estamos en W, el vector nulo de W. No queda más remedio, ¿no? Entonces ahí está entonces esa demostración que me dice que siempre en una transformación lineal, el vector nulo del dominio va a parar, se transforma en el vector nulo del codominio. Esta propiedad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta se puede, en general, rápidamente observar si se verifica o no. Cuando ya vamos a ver, cuando nos den una expresión cualquiera y digan, ¿es transformación lineal o no? Uno puede casi de inmediato ver si el vector nulo el 0b, transformado queda en el 0w o no. Si no queda transformado en el 0w, entonces quiere decir que no es una transformación lineal, pues tiene que pasar esto. Es una condición necesaria. Tiene que pasar eso. Entonces yo primero puedo probar eso, a ver si pasa. Si no pasa, no es transformación lineal, porque decíamos, necesariamente tiene que pasar. Si no pasa, no es transformación lineal. Y si pasa eso, eso no me asegura de que sea una transformación lineal, o sea, no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces ahí, en caso de que se cumpla esta primera propiedad, voy a tener que, para verificar si es una TL o no, hasta ahí podría ser, digamos, voy a tener que aplicar la definición. O sea, voy a tener que ver que se cumplan estas dos condiciones. Por ejemplo, antes de seguir con las propiedades, vamos a ver un ejemplo de esto para que vean algo que no es una transformación lineal. Supongamos que yo tengo una, vamos a hacerlo en un espacio muy fácil de ver, que es de R2 en R2. ¿Puedo tener una transformación del espacio en sí mismo? Puedo, sí. ¿Y cómo me la van a definir? Bueno, me tienen que dar distintas formas, pero al principio lo que va a pasar es que muchas veces dependerá del espacio en el que estoy trabajando, pero me van a dar, por ejemplo, lo que se llama la expresión analítica, que sería como el análogo a la formulita cuando yo tengo I igual f de x. Sería como un análogo a eso, ¿no? ¿Qué voy a tener que tener? Un vector genérico del dominio. Mi dominio es R2, un vector genérico es XY. ¿Está bien? X, genérico. Lo transformo, y entonces acá es como poner la fórmula de cuando yo tengo I igual f de x. Y pongo, f de x es igual a, qué sé yo, x cuadrado más 2x más 1. Bueno, entonces acá voy a poner una expresión que me va a decir cómo se transforma. Se va a transformar en algo de R2, o sea, un vector de R2, que va a tener justamente, ¿cuánto? Dos componentes. Entonces, acá voy a poner las expresiones que van a estar en función de x y de y. Como cuando yo tengo y igual f de x, mi y está en función de x. Bueno, acá lo que pongo, que serían mis imágenes que van a ir acá, están en función de los valores que voy a tener acá, genéricos. Se parece un poco, bueno, quien cursó análisis 2, ¿verdad? Las funciones, por ejemplo,
una función vectorial, que el dominio sea R2 y que las imágenes sean R2. Bueno, es ni más ni menos, si es una función lineal, sería una transformación lineal. Bueno, supongamos que se transforma así, que esto fuese X más Y, y que esta otra fuera 4X. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, por ejemplo, supongamos, hacerlo bien grandote, uno acá y otro súper grandote, acá. Este es el dominio, este es el codominio. Yo agarro un vector del dominio, agarro el 1, 1. ¿Y cuál va a ser su imagen? ¿En qué se transforma? A ver, díganme ustedes. ¿En qué se transforma el 1, 1? Y la regla de transformación está dada acá. 2, 4. 2, 4. 2, 4, muy bien, perfecto. ¿Sí? Porque fíjense, me dice, la primer componente del transformado es la suma de las componentes que tenía. 1 más 1, 2. Y la segunda componente es 4 veces la primera. 4 veces la primera, 2, 4. Muy bien. Bueno, entonces acá lo que me dice esta propiedad es, fíjate primero si el vector nulo del dominio, que es el 0, 0, se transforma en el vector nulo del codominio. Vector nulo del codominio, como es R2, también es el 0, 0. ¿Pasa eso? Y sí, porque la primer componente tengo que sumarla. 0 más 0, 0. Y la segunda componente es 4 veces la primera. 4 veces 0, 0. Entonces, fíjense, acá se cumplió la propiedad 1. Como se cumplió la propiedad 1, entonces yo no puedo saber todavía si esto es una transformación lineal o no. Por ahora parece que sí, porque va cumpliendo esta propiedad. Para poder saberlo, vamos a tener que aplicar las condiciones. No lo voy a hacer ahora, porque quiero seguir con las propiedades, pero, digamos, ¿cómo seguiría yo esto si quiero saber si es una transformación lineal o no? Y voy a tener que aplicarle la condición 1, ¿cómo se la aplico? Y bueno, vamos a tener que agarrar un vector genérico de R2, que lo voy a llamar U, otro genérico de B, hacer la suma, a la suma aplicarle la transformación y después ahí trabajar un poco a ver si me queda igual a la suma de los transformados. Y lo mismo con la 2, pero por ahora eso no va. Si les quiero mostrar, desde acá esto podría ser una transformación. Ahora voy a mostrar algo que no es una transformación lineal. Vamos a borrar este, y ahora, fíjense, y vamos a borrar acá. Fíjense, lo único que va a cambiar va a ser esto. Le voy a poner ahora a mi expresión, esta expresión que escribimos recién se llama expresión analítica de la transformación lineal. La expresión analítica de la transformación lineal, que me dice cómo se transforman los vectores. ¿Sí? Bueno, en lugar de que sea 4x, ahora la segunda componente de la imagen, digamos, es 4x más 1. Entonces, fíjense, este vector, el 1, 1, la primera componente queda como está. La segunda ahora pasa a ser 4 veces 1 más 1, o sea que pasó a ser el 2, 5. Pero lo más interesante es que ahora cuando yo tengo el 0, 0 y le aplico la transformación lineal, va a parar al 0, 1. Porque en la segunda componente tengo 4 por 0 más 1. Va a parar al 0, 1. Bueno, el 0, 1 no es el 0, 0. Y acá me dice, tiene que pasar que este tiene que ir al 0, 0. Si no va, no es transformación lineal. O sea que esto no es una transformación lineal. No es TL. Bueno, ¿qué quiere decir que no sea TL? Que en realidad la propiedad esta es una, fíjense que es una consecuencia de haber aplicado en un momento dado una de las dos condiciones que me piden para que algo sea TL. ¿Se acuerdan acá cuando pasamos dijimos, el transformado de 0 por B es igual a 0 por el transformado de B? Acá usé la propiedad 2. Acá usé la propiedad 2. Que aparece acá como número 2. O sea, esta propiedad fue una consecuencia de esto, pero lo que quiere decir es que esta expresión no cumple con estas propiedades. ¿Está bien? No quiere decir que no sea una transformación, pero no es una transformación lineal. Es una transformación de R2 en R2, pero no es lineal. Bueno, vamos a terminar con las... Quedan dos propiedades más, o tres creo, para ver acá, y lo vamos a dejar ahí. Segunda propiedad que aparece en las transformaciones lineales, dice, el transformado del opuesto de un vector, el opuesto de un vector B era menos B. El transformado del opuesto de un vector es igual al opuesto del transformado.
Esto parece un juego de palabras, bueno, bastante sencilla. La demostración está acá, en un rengloncito. El transformado de menos b es menos el transformado de b. El transformado del opuesto de un vector es igual al opuesto del transformado. Y acá viene la propiedad 3, que es la más interesante, porque esta propiedad que vamos a ver ahora sintetiza las dos condiciones que tiene que tener f para que sea una transformación lineal. Dice así, dice, supongamos que tenemos un conjunto de vectores. Por ejemplo, acá tengo R vectores, del espacio vectorial en el que estoy trabajando. Y me armo una combinación lineal de esos R vectores. Combinación lineal, ¿se acuerdan? Una suma de términos donde en cada término tengo un vector multiplicado por un escalar. Bueno, acá los escalares siempre son reales, y pueden que sean los mismos, pueden que algunos sea 0, o sea, no hay ninguna restricción, puede ser cualquier número real. Armo una combinación lineal. Entonces, lo que me dice es, si yo a esta combinación lineal le aplico la transformación, lo voy a hacer paso a paso, porque acá ya ponen directamente el resultado, digamos, ¿no? Yo a esta transformación lineal le voy a aplicar la transformación f. Este, como es una combinación lineal, es un vector que también está en el espacio vectorial B, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por un lado, una de las dos propiedades que aparecía me decía, lo hacía para dos vectores, pero eso se puede extender a una cantidad arbitraria de vectores, ¿no? Me decía, si yo tenía el transformado de una suma, eso tiene que ser igual a la suma de los transformados. O sea que esto es como tener f de alfa 1 por b1 por b1, más f de alfa 2 por b2, más f de alfa 3 por b3, así hasta el último. Se va a tener en el último f de alfa r por br. Eso es aplicar la primera condición que me dicen que tiene que cumplir una transformación lineal. Y la segunda me dice, cuando yo tengo el transformado de un múltiplo de un vector b1, eso es igual a tener el múltiplo del transformado de b1, alfa 1 por f de b1. Es como decir, uno puede como sacar este escalar que está multiplicando a b1, sacarlo afuera, y queda el la función, digamos, multiplicando a b1, nada más, o multiplicando, siendo aplicada sobre b1 nada más. Multiplicando es una burrada. Bueno, y acá saco el alfa r, que termina multiplicando al transformado del vector br. Bueno, eso es ni más ni menos lo que aparece acá abajo, y esto entonces está sintetizando las dos propiedades que tiene que tener la transformación lineal. Fíjense, yo primero apliqué la propiedad 1, llegué a este rengloncito, y después a cada término le apliqué la propiedad 2, a cada término de la suma, la propiedad 2. Por eso van a ver en algunos libros, por ejemplo, directamente ponen que una función de b en w es una transformación lineal si cumple, y ponen esto directamente. O sea, ponen las dos propiedades sintetizadas en una sola fórmula, que está acá. De acá quizás lo más importante también a tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense lo que dice acá, ¿no? Que dice, la transformación lineal transporta, entre comillas, combinaciones lineales de B a W, conservando, acá viene lo importante, conservando los escalares de la combinación lineal. O sea, en lo que veníamos hablando tempranito, en el dominio yo tengo mis escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Cuando le apliqué la transformación, esos escalares siguen siendo los mismos. Se dice que se conservaron esos escalares, se conservan, y quedan multiplicando a los transformados de los vectores. O sea, empezaron multiplicando a cada uno a su respectivo vector. Le apliqué la transformación a esa combinación lineal, y lo que obtuve es una suma donde esos mismos escalares terminan multiplicando a las imágenes de los vectores que aparecían en la combinación lineal. Bueno, así que esta propiedad también es muy importante porque en realidad resume las dos condiciones que tiene que tener una tele.
Bueno, veamos el ejemplito que aparece acá. Por ejemplo, esta es fíjense, una transformación que va de R3 en R2. Entonces, miren cómo se escribe. Parecido a cómo se escribía una función. ¿Se acuerdan que una función, uno ponía, por ejemplo, una función de análisis 1, de variable real? Uno decía, f tiene un dominio y tiene una imagen, ¿no es cierto? Bueno, un codominio. El dominio generalmente era algún subconjunto de los reales y el codominio en general eran los reales, ¿no? Y acá uno que ponía, y bueno, acá yo ponía mi formulita, f de x es igual a algo, ¿no es cierto? No sé, lo que se me ocurre, por ejemplo, a menos 2x, ¿no? Una función lineal, ¿no? Fíjense, es similar acá lo que estoy poniendo es, tengo un conjunto que es el dominio, pero ahora ese conjunto son vectores. Tengo un conjunto que es el codominio, pero ahora es un espacio vectorial, digamos, también está formado por vectores. Y acá pongo, fíjense, cuando yo transformo lo que sería mi función, mi f, pongo un elemento del dominio, como acá ponía x, ¿no? Porque acá x pertenecía al dominio. Bueno, acá fíjense que me está poniendo que mi x y z pertenece al dominio, pertenece a R3, lo cual es coherente, digamos. ¿Y el resultado qué me da? Y el resultado me daba, acá decíamos, y acá me da I, me da la imagen. ¿Y acá qué me da? La imagen. O sea, acá me da algo que pertenece al codominio, ¿está bien? Un elemento del codominio. Cuando me lo dan en este formato, que por ahora es el único que vimos, entonces uno dice que es la expresión analítica de la transformación lineal, como si fuera la formulita. ¿Siempre me van a dar así una transformación lineal? No, porque dependiendo de lo que yo tenga puede haber cosas bastante más rebuscadas, digamos, ¿no? Después ya vamos a ver algunas transformaciones lineales donde no se escribe la expresión analítica, me dan otra cosa, para definirla otro formato. ¿Cumple la primera propiedad? Cumple. Fíjense que acá me dice, ¿va el 0 del B, va el 0 del W? Y sí, porque fíjense, 0, 0, 0, acá reemplazo para ver qué me queda como imagen, como transformado, me quedó el 0, 0. Ahora, dice, es una condición necesaria, no es suficiente. Quiere decir que hasta ahora podría ser una transformación lineal. ¿Cómo puedo saber si eso no? Voy a tener que ver si se verifican las dos condiciones. Y entonces acá, fíjense, va a aparecer lo que yo les decía. La primera condición tenía que ver con el tema de la suma, ¿no? Transformado de la suma es igual a la suma de los transformados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomo dos vectores del dominio, de R3. U, que le ponemos componentes U1, U2, U3, y B, componentes B1, B2, B3. Vamos a ver si se cumple esto. Entonces, primero hago la suma, U más B. Sumo componente a componente, me queda U1 más B1, U2 más B2, U3 más B3. Y a esta le aplico la transformación. Ahora acá ven que dice X y Z, porque lo que está diciendo es, bueno, ¿cómo voy a aplicar la transformación? Y me tengo que fijar en la expresión que me dieron. Acá me dice, la primer componente del transformado, o sea, de lo que está en la imagen, la primer componente ¿qué es? Es la suma de la primera y la tercera componentes, ¿no?, del dominio, la primera y la tercera del dominio, X más Z. Y la otra componente es la segunda menos dos veces la tercera. Entonces voy a hacer primera más tercera, segunda menos dos veces la tercera. Entonces cuando yo acá aplique la transformación al vector suma, la primer componente, dijimos, era la suma de la primera más la tercera. Entonces, ¿qué voy a obtener? U1 más B1 más U3 más B3. U1 más B1 más U3 más B3. Ese sería entonces mi primer componente de la imagen, hasta acá. Y la segunda componente, ¿se acuerdan que era I menos 2Z? O sea, es la segunda componente, que es U2 más B2, U2 más B2, menos dos veces la tercera, que es como decir, menos dos veces U3, menos dos veces B3. Esta otra componente. Hasta acá, ¿qué hice? Hice el transformado de la suma. Transformado de la suma. Me quedó esto que está acá. Y ahora es donde yo voy a operar convenientemente para llevarlo a donde a mí me interesa. A mí me interesa ver si se cumple esta condición que aparece por acá abajo. Fíjense si se cumple esto que está acá. Dice, si el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados. Entonces voy a operar ahora con la imagen.
y decir, bueno, lo voy a separar de manera tal que voy a pensar que esto que obtuve es la suma de dos vectores. En un vector voy a poner todo lo que aparece con U. Entonces, en la primer componente, con U tengo 1 más U3. Fíjense acá, 1 más U3. Y en la segunda componente, lo que hay con U es U2 menos 2U3. Entonces, fíjense en la segunda componente, U2 menos 2U3. Entonces, van a ver, un vector cuyas componentes son solo operaciones con las componentes del vector U. Y otro vector que va a ser solo formado por operaciones con componente del vector B. Entonces digo, a ver, en la primer componente que tengo que poner, y lo que haya de operaciones de componente del vector B, B1 más B3. B1 más B3. Y en la segunda componente, me fijo acá en la segunda componente, que hay B2 menos 2B3. B2 menos 2B3. Entonces logro separar fíjense, este vector que tenía, genérico, lo logré separar en una suma de dos vectores. Uno donde aparece solo cosas con U, otro solo cosas, o sea, componentes de B. Y si me fijo qué relación hay, es ni más ni menos que, por ejemplo, para el primero, lo que quedaría de transformar el vector U. ¿Se acuerdan que el vector U era U1, U2, U3? ¿Y cómo se transformaba? La primer componente era la primera más la última. Como estoy transformando el vector U, me quedaría U1 más U3. Y la segunda componente era la segunda componente, U2, menos dos veces la tercera, menos 2U3. Entonces quiere decir que esta expresión es el transformado de U. Lo mismo puedo pensar con la otra, que terminó quedando exactamente lo mismo con B, o sea que es el transformado de B. Conclusión, lo que obtuve haciendo el transformado de la suma, fíjense que lo logré trabajar para llegar a la conclusión que es lo mismo que la suma de los transformados. Es decir, que se cumple la primera condición que tenemos que tener para que sea una TL. Vemos si se cumple la otra, cuando se transforma un escalar multiplicado por un vector. Tenía que pasar que el transformado del escalar por el vector sea igual al escalar por el transformado del vector. Bueno, entonces primero ¿qué hago? Tomo mi vector B genérico de componentes B1, B2, B3, lo multiplico por K. Entonces lo que me va a quedar es KB1, KB2, KB3. Estas son las componentes del vector K por B. Y a esto le aplico la transformación, a este vector. Entonces, primera componente me va a quedar la primera más la última sumadas. KB1 más KB3. KB1 más KB3. Segunda componente de la imagen es la segunda componente del vector, KB2, menos dos veces la tercera, menos dos veces KB3. Bueno, fíjense que acá, en las dos componentes, tengo acá, que está multiplicando a cada término de esas componentes. Por lo tanto, este K lo puedo sacar factor común, tanto en la primera componente como en la segunda. Me termina quedando K multiplicando a B1 más B3, primera componente, B2 menos B3, segunda componente. ¿Y el paréntesis qué es? Es el transformado de B. Por lo tanto, demostré que el transformado de K por B es igual a K por el transformado de B. Se cumplieron las dos condiciones, quiere decir entonces que es una transformación lineal. Bueno, y vamos a ver, ahora sí prometo el último. Una cosa, por ejemplo, fíjense acá, una transformación que no está dada como, si bien es relativamente simple después trabajarla, fíjense, esto ya no está dado como una formulita que parecía como las de análisis 2, por ejemplo, ¿no? Sino acá ya, fíjense, me están empezando a complicar porque me dicen, mi dominio es un espacio P sub 2, espacio de polinomios de grado menor o igual que 2, con el polinomio nulo. Y el codominio es R, o sea, esto toma polinomios y me devuelve números reales, o sea, me los transforma en números reales. ¿Y cómo los transforma? Dice, yo agarro el polinomio que tenga, se llama P, y lo que voy a hacer es, fíjense, P de 0, que quiere decir, voy a evaluar a mi polinomio en 0. Por ejemplo, supongamos que yo tuviese, dijimos, son cosas de grado menor o igual que 2. Por ejemplo, un polinomio podría ser, no sé, x cuadrado más x menos 8. ¿Está bien? Este es mi polinomio. Entonces, me dice, si yo le aplico la transformación a esto, fíjense qué es lo que queda. Queda
el polinomio evaluado en 0. O sea, esto es como haber escrito P cuando X es igual a 0. ¿Está bien? Bueno, entonces, le aplico la transformación a esto. ¿Y qué me da como resultado? El polinomio, que es lo que está acá adentro, cuando X es 0. O sea, especificado en 0. O sea, me quedó menos 8. Quiere decir que la imagen es menos 8. Bueno, eso es lo que dice esto que está acá, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, fíjense, lo podemos hacer casi genérico, ¿no? Por ejemplo, una idea que a uno se le puede ocurrir, no sé si, la verdad es que no me acuerdo acá cómo lo hicieron, vamos a verlo ahora, hace bastante que no lo veo, pero nosotros vamos a escribirlo, ya que puse en este orden. Normalmente solemos escribirlo al revés, en orden ascendente de potencia, pero acá vamos a poner en orden descendente de potencia, ¿no? A2x2, A1, x1, más A0. Es lo mismo, ¿no? Fíjense, cuando yo evalúo cualquier polinomio en 0, o sea, lo especifico para x igual a 0, ¿qué es lo que obtengo? El término independiente, porque todos los demás términos, x reemplazo por 0, van a ser nulos los otros términos, por lo tanto, esto es como decir A sub 0. Entonces acá me podían haber dicho, por ejemplo, esto me lo podían haber escrito así como está, y acá, tal que digamos, el polinomio f de p es igual a A sub 0, o sea, el término independiente. Bueno, eso entonces es la idea de esto que está escrito de esta manera, de este formato. Fíjense cómo lo puedo pensar pensando que es equivalente a decir, me lo transforma en el término independiente. Y entonces después tengo que ver si esto es transformación lineal o no. Esto ya por de pronto sé que yo me estoy dando cuenta que la propiedad 1 se va a cumplir. ¿Y por qué? Porque me dice que ¿se acuerdan el vector nulo del dominio? Pero el vector nulo es el polinomio nulo, que todos los términos son ceros, inclusive el término independiente. Y si me lo transforma de manera tal que la imagen va a ser el término independiente del polinomio nulo es 0, o sea que la propiedad 1 se cumple. Bueno, vamos viéndolo. Acá dan el ejemplo para x² menos 1, me dice, lo que hago es reemplazar la x por 0, la imagen es menos 1. Entonces, ve lo que yo digo, acá está el vector nulo de p sub 2, es el polinomio nulo. Y cuando lo evalúo para x igual 0, ¿qué me queda? 0. O sea que la propiedad número 1 se cumple. Esta condición necesaria que veníamos hablando, se cumple. Veamos si se cumple esto de la suma. Tengo que sumar dos polinomios, ¿verdad?, en el dominio, y aplicarle la transformación. Acá lo hacen de dos maneras distintas. Yo voy a mostrar la forma más fácil, que sería esta, que creo como lo pensaríamos nosotros. Agarro dos polinomios cualesquiera, le pongo a los coeficientes, nombres, como se me antojen, y cuando sumo polinomios, ¿se acuerdan que se sumaban términos semejantes? Términos que tengan la x con el mismo exponente. Me terminan quedando ax² más bx², saco x² factor común. Lo mismo con las x lineales, va a terminar quedando b más c por x, y lo mismo con los términos independientes. Bueno, y entonces acá puedo pensar, bueno, entonces esto, fíjense que es lo mismo, haber sumado cada uno de estos, terminó quedando lo mismo que si fuera, cuando le aplico a esto, ¿no?, la transformación, dijimos, x lo reemplazo por 0, me terminó quedando c más f. C más f, ¿qué era c más f? La suma de los términos independientes, ¿sí? Es el término independiente de p, ese es c, y el de q es f. Por lo tanto, puedo pensar que es la suma de los transformados de p y de q. Porque si yo acá a p le aplico f, ¿qué voy a obtener? ¿Cuánto vale f de p? Y el término independiente, que acá lo llamaron c. Y cuando a q le aplico f, obtengo el término independiente. ¿El término independiente qué es? F. F. Por lo tanto, la suma de los transformados, f de p más f de q, es c más f, que es lo mismo que el transformado de la suma. O sea que ahí se cumple también la primera condición que teníamos que tener, ¿no?
Y la segunda, vamos a ver si acá se cumple, fíjense, vamos a verlo, acá lo hacen de dos maneras, una la pueden mirar ustedes, la primera, la segunda es como uno está más acostumbrado a trabajarlo, expresando explícitamente el polinomio. Tengo un polinomio general, genérico, de grado 2, cuando lo multiplique por k, yo tengo que hacer k por mi vector es el polinomio. Va a quedar cada término multiplicado por el vector. Fíjense, queda k a x cuadrado más k por bx más k por c. Le aplico la transformación. Dijimos, queda el término independiente, queda k por c. Pero k por c es k por el término independiente, que es ni más ni menos que el transformado de p. Entonces yo hago el transformado de p, eso me da el término independiente, me da c. Quiere decir que el transformado de k por p es igual a k por el transformado de p. Conclusión, es una transformación lineal. O sea, se cumplieron las tres condiciones, mejor dicho, las dos condiciones y particularmente la propiedad 1, esa que decíamos, ese es útil para ver cuando no hay transformaciones lineales. Pero si no se cumple eso, ya no tengo que hacer más nada, ¿no? Pero acá entonces se cumplió eso, ¿no? Así que esto entonces es una transformación lineal. Asignarle a un polinomio su término independiente. De hecho, más adelante, después en algún momento, vamos a ver que estas, ya esto va a ser el año que viene, ¿no? Este tipo de transformaciones lineales, cuando uno toma un vector de un espacio vectorial y le asigna un número, van a tener una importancia especial. A veces se llaman funcionales lineales o unoformas, también se dice. Y bueno, después ya en su momento vamos a ir charlando de eso. Tienen como una importancia especial. Bueno, por hoy entonces vamos a dejarlo acá. La verdad es que vimos bastante. Tenemos que ya pueden hacer entonces toda la guía 3. Traten de no retrasarse mucho con eso, porque cuando nos querramos acordar, va a pasar un mes y vamos a tener que hacer esa pequeña evaluacioncita que se me ocurrió, que la verdad que está muy buena. Y bueno, va a tener que practicar un poco, ¿no es cierto? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Sí. ¿La fecha de examen cuándo sería más o menos? No va a ser un examen en el sentido de como uno está acostumbrado, ¿viste? Bueno, acá está el primer parcial. Va a ser algo más, o sea, si podés creerlo como podés pensarlo como un examen, podés pensarlo, ¿no? Como una autoevaluación, más bien, porque la van a corregir después que la hagan, obviamente no antes, ni durante, la van a corregir ustedes mismos, ¿está bien? Calculale más o menos para un mes. O sea, para